En este video hablaremos acerca del circo y la globalización. Basado en los autores Historia del circo, viaje extraordinario alrededor del mundo de Dominic Mugler, Circus, Theatrical Entertainment de Robert Louis Parkinson y sobre los géneros del circo soviético de Zinovy Bonich-Gurevich. Bien, la globalización es un proceso económico, tecnológico, político, social y cultural a escala mundial que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, uniendo sus mercados sociales a través de una serie de transformaciones sociales y políticas que les brindan un carácter global. Este proceso originado en el seno de la civilización occidental y que se ha expandido alrededor del mundo en las últimas décadas de la edad contemporánea, o sea segunda mitad del siglo XX, recibe su mayor impulso con el fin de la Guerra Fría y continúa en el siglo XXI. En lo tecnológico, la globalización depende de los avances en la conectividad humana, o sea transporte y telecomunicaciones, facilitando así la libre circulación de personas y la masificación de las tecnologías de información y comunicación y el internet. En el plano ideológico, los credos y valores colectivistas y tradicionalistas causan desinterés generalizado y van perdiendo terreno ante el individualismo y el cosmopolitanismo de la sociedad abierta. Vamos a poner atención en tres puntos principales. El primero, la comunicación e interdependencia, uniendo y transformando sociedades y su política. El segundo, originado en el seno de la civilización occidental en la segunda mitad del siglo XX. Y el tercero, que depende del transporte y telecomunicaciones. Pues bien, desde tiempos muy remotos, según los chinos, los acróbatas comenzaron a viajar. Esto lo vemos en la leyenda de la creación de la acrobacia, en donde el emperador amarillo mandó a sus 5 generales a buscar aliados, y estos aportaron al mundo de la acrobacia diversas habilidades, comenzando así el viaje del acróbata por buscar nuevos públicos. Abro comillas. Esta necesidad de sorprender fue lo que empujó al acróbata a abandonar la granja o la tienda, a desertar del ejército, descender el curso de un río y emprender el viaje. Dominic Mugler, 2003, página 11. En la misma leyenda de la creación de la acrobacia, se menciona cómo los artistas, o en este caso generales, fueron acogidos por personas de diversa índole. Esto fue lo que, con el paso de la historia y los viajes que realizaron los artistas a lugares remotos en busca de nuevos públicos y nuevas oportunidades, provocó que estas artes predecesoras del circo se nutrieran con expresiones y habilidades muy diversas. Cita textual: siempre dispuesta a admitir a nuevos miembros, militares, gendarmes o pillos, asociándose con otros pueblos migratorios. Frecuentemente se han fortalecido con el contacto de exploradores o revolucionarios. Dominic Mugler, 2003, página 11. Una característica muy particular del circo es la actitud tan positiva ante las cosas nuevas. Este arte, a través de las eras, se fue nutriendo de diversas expresiones artísticas gracias a los individuos que, durante los diversos viajes de estos artistas nómadas, iban agregándose al grupo. ¿Cuántas veces no hemos escuchado la frase huir con el circo? Imaginen la cantidad de historias de centenas de miles de personas que han encontrado en el circo un nuevo comienzo. Los chinos, al dar una importancia cultural tan fuerte a las artes acrobáticas, las incluyeron en la parte escrita de su historia, elaborando el tratado de los 100 ejercicios, e incluso iban a lugares remotos a buscar a personas con habilidades especiales y que pudieran realizar dichos ejercicios. Cita textual: el emperador Yang Han envió emisarios por toda Asia a fin de solicitar la participación de los mejores acróbatas del continente. Dominic Mugler, 2003, página 14. Imaginemos la logística, el esfuerzo, los recursos que se necesitarían para salir en búsqueda de personas con habilidades especiales en una época en la cual, si bien te iba, viajabas a caballo. ¿Cuánto tiempo tardaban los emisarios en la búsqueda de estos artistas? ¿Cuánto de la cultura y costumbres de los lugares en los cuales fueron a buscar a estos individuos llevaron de vuelta hacia China? Cita textual: bajo el reinado del emperador Yang Di tuvo lugar en Luoyang un verdadero festival en el que se presentaron los mejores actos ante una audiencia de 30,000 espectadores, entre los que destacaban los embajadores de las cortes extranjeras. Dominic Mugler, 2003, página 14. Volvemos a lo mismo, pongámonos en contexto. Con las dificultades técnicas de la época, podemos imaginar la logística de llevar a cabo un festival donde participaran los mejores acróbatas y artistas de esa región del mundo, y además frente a 30,000 espectadores. Y para poner la cereza sobre el pastel, invitar a emisarios extranjeros a presenciar ese despliegue de habilidades humanas. Pero claro, recordemos que en ese tiempo, este tipo de eventos es también una muestra de poder y capacidad, en este caso de un imperio. Mientras tanto, en la India, abro comillas, el poeta persa Firdusi
Cuenta en el libro de los Reyes que, hacia el año 420 a.C., el príncipe Breham Gur se dio cuenta de que su pueblo languidecía por falta de entretenimiento. En busca de una manera de despertar su espíritu y hacerle más llevadera su laboriosa vida, envió una embajada al Maharaja de la India solicitando que le enviara personas dentro del conjunto de sus súbditos que fueran capaces de aliviar la monotonía del trabajo en Persia. Breham Gur recibió 12.000 malabaristas y realizadores de trucos, a los que dotó de semillas y terrenos para que pudieran atender su subsistencia futura. Dominic Mugler 2003, página 31. 12.000 malabaristas y realizadores de trucos, que fueron desde la India a Persia para entretener al pueblo. Estamos hablando de una migración masiva. Recordemos que en esa época la población humana era mucho menor, y con esa migración masiva llevaron todo un bagaje cultural a gran escala. Abro comillas. Las ferias desempeñaron un papel importante en el desarrollo del comercio en toda Europa, desde el siglo VII hasta finales del periodo medieval, momento en el que se estandarizaron los canales de marketing más regulares. Las ferias se convirtieron entonces en un lugar menos para el comercio que para el entretenimiento, proporcionando un escaparate para acrobacias, hazañas de habilidad, animales entrenados y otros elementos que luego se asociaron con el circo. Robert Louis Parkinson. Es de suponer que muchos de los artistas viajaran en conjunto con las caravanas mercantes, compartiendo historias y aventuras de viajes a lugares desconocidos, caminando las mismas veredas y corriendo los mismos peligros, y además asombrándose con las mismas cosas, además de asombrar a otros con sus habilidades. Cita textual. Varios circos, especialmente en Europa, han estado estacionarios, ocupando edificios permanentes, a menudo elegantes, en ciudades más grandes. Otros han viajado mucho, originalmente a caballo, en carreta y luego en ferrocarril, barco, vehículo de motor o incluso avión, y exhibido en tiendas de campaña, teatros y a partir de la década de 1960, enormes estadios deportivos cerrados. Robert Louis Parkinson. Los artistas viajeros del circo desde tiempos remotos han llevado consigo de un lugar a otro de este mundo idiomas, culturas, tradiciones, inventos, historias e ideas sin importar lo precarios que fueran los medios de transporte y los caminos que en ellos recorrían. Estos nómadas en un mundo sedentario fueron unos de los responsables de crear una aldea global en una época en la cual ese término ni siquiera existía. Bien, eso es todo por este video. Si te gustó te invito a compartirlo, suscribirte y darle like. Basado en los autores Historia del circo, viaje extraordinario alrededor del mundo, de Dominic Mugler, Circus, Theatrical Entertainment, de Robert Louis Parkinson, sobre los géneros del circo soviético, de Zinovy Bonish Gurievich.